Hola hermanos, el día de hoy, 14 de julio del 2019, es 15º domingo del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Comenzamos esta semana 15. Realmente el Señor es maravilloso con nosotros, es increíblemente misericordioso con nosotros, que nos permite ir viviendo cada uno de estos días en la esperanza y en la conciencia de lo que significa que Él está a nuestro lado. Además, la palabra de Dios el día de hoy realmente es para chuparse los dedos, sobre todo el Evangelio, porque ahí vamos a encontrar una vez más lo central de nuestra fe, porque va a ser proclamado este domingo la parábola del buen samaritano. Díganme si ese no es el corazón de Dios. Bueno, vamos a la primera lectura, aprovechemos el tiempo. Capítulo 30 del libro del Deuteronomio. Pongámosle mucho cuidado. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance, no están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Ven la insistencia, ¿no? La insistencia está en nada de excusas, nada de andar ahí buscando justificaciones para no cumplir con los mandamientos del Señor. Están a tu alcance. El término, de hecho, en el hebreo es los tienes a la mano, digamos. Eso debería ser la traducción. De tal manera que no podemos venir y decir: es que es tan difícil cumplir los 10 mandamientos, es imposible cumplirlos, nadie puede alcanzarlos, nadie puede cumplirlos. Pero eso, escucha, Israel. Fíjense, no es el Shema propiamente, como se dice, no, pero ahí va una vez más. Es que hay que tener oídos, hay que tener la capacidad de ser discípulos para descubrir hacia dónde va la voluntad del Señor. Y por eso, fíjense, el llamado a la conversión. Eso es exactamente lo que deberíamos de sentir escuchando el Evangelio, un llamado a la conversión. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, no podemos seguir por el camino en el que muchas veces nos conducimos, pensando que somos cristianos, pensando que somos cumplidores de la ley, porque vamos, si no somos tan malos, si no hemos matado a nadie, no hemos robado, y entonces la gente se va por eso, ¿no? Se mide por el mínimo, y no, hay que medirnos por el máximo, por la santidad, por la perfección. Hablando de eso, iniciamos hoy a leer la carta a los Colosenses como segunda lectura. Por eso son los primeros versículos del capítulo primero. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Es el himno, ¿no?, de la carta a los Colosenses. Miren, Pablo se dice que estas son de las cartas del cautiverio, que las escribió cuando Pablo estaba preso. Hay unas maneras de dividir las cartas de Pablo. Lo que podemos decir es claro: la cristología que presenta esta carta, o sea, la imagen de Cristo que presenta, es una cristología muy avanzada. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la razón de todo, sobre Él se sustenta todo. Y entonces, ¿y su vida y la mía? ¿Sobre qué se sustentan? ¿Sobre las opiniones de los demás? ¿Sobre lo que piensan los demás? ¿O usted se sustenta sobre su dinero? ¿Sobre su poder? ¿Sobre sus placeres? Yo qué sé. No. O sea, el sustento, el fundamento de nuestra vida, la cabeza de la iglesia, insiste este texto, es Cristo. Todo gira alrededor de Él. Pero fíjense, ¿para qué? Para reconciliarnos por medio de Él, por medio de su sangre derramada en la cruz, para alcanzarnos, y este es el término correcto, la paz. Tanto que tenemos que darnos cuenta. La paz no la vamos a alcanzar apoyado en las ideologías, apoyados en los partidos políticos, apoyados en este líder o en aquella lideresa. No, señor. La paz la vamos a alcanzar cuando todos descubramos que el fundamento de todo, la razón de todo, el centro de todo,
es Cristo. Por eso, el que trabaja por la paz tiene que tener la mirada puesta en Cristo, pues. Si la tiene puesta en el espejo, si la tiene puesta en lo que dice aquel, en lo que opina aquel otro, pues hombre, fracaso seguro, no habrá paz. ¿Cómo va a haber paz en base a armas, en base a, qué sé yo, a rifles, a ametralladoras, a gases lacrimógenos? Por favor, no, ese no es el camino de la paz. El camino de la paz es Cristo. El fundamento de la paz es Él. Hay que volver el corazón. Por eso, lo que decía la primera lectura, conviértete. Bueno, hablemos de conversión, pues. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Recuerden que los domingos estamos leyendo el Evangelio de Lucas, porque durante la semana estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Pero este es un texto que hay que leerlo despacio. Recuerden que es un diálogo, ¿ok? Así lo escucho. Comienza el diálogo y luego en medio está la parábola del buen samaritano y al final termina el diálogo. O sea que hay que verlo en esa perspectiva. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Fíjense, insisto, un doctor de la ley, cuidado, no necesariamente es un fariseo. Okay, es un experto en la palabra de Dios. Es un experto. Se sabía la Torá de memoria. Se sabía la ley de Dios de memoria. Muy bien. Se acerca y su pregunta, Lucas dice que era para poner a prueba a Jesús. Para tentar, dice literalmente en el griego. Ok, ahora su pregunta es ilegítima. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Fíjense, el primer punto de partida es que él es consciente de que algo hay que hacer. No es que tengo que sentir, es un actuar, es una moral concreta. No es una doctrina. Claro que la doctrina es legítima, cuidadito, no me malinterpreten. Pero realmente la vida eterna es algo que se conquista. Hay algunos que se han quedado con la mentalidad, sobre todo a partir, y eso que lo han cambiado mucho, pero a partir de la mentalidad calvinista, a partir de la mentalidad puritana de los protestantes, han creído que la redención fue un acto. Y no, la redención es un punto de partida porque Cristo sigue redimiendo. Claro, porque, oigan, los niños que nacen hoy, que son nuevas criaturas, ¿sí o no? Son seres humanos nuevos, pues, claro, engendrados en el vientre de su madre desde hace 9 meses. Pero el tema es este, ¿no? O sea, usted piensa que es que la redención fue un acto total, absoluto. Claro, es para todos. Pero el Señor está redimiendo hoy en día. Y en ese proceso de la redención, somos nosotros los que respondemos a la invitación. Somos nosotros los que respondemos a esta gracia. Y esto es fundamental. Por eso, ¿qué debo hacer? Su pregunta es legítima. Jesús le dice, fíjense, la traducción es simpática, ¿no? Jesús le dice, ¿qué es lo que lees en la ley? Pero literalmente dice, ¿cómo lees? Ah, sí, ahí está el problema. Es que algunos no leemos la palabra de Dios para encontrar en ella lo que Dios dice, sino para encontrar como una especie, qué sé yo, de somnífero, de analgésico, que nos elimine el dolor, que nos calme, que nos... No. Es que la palabra de Dios, ¿cómo la está leyendo usted? ¿Cómo la está leyendo? Entonces él se saca evidentemente el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Claro, el centro de la ley, el centro de la Torá, con todo tu corazón, con toda... Ahí le añade Lucas, ¿no? Esta traducción dice con todo tu ser, con toda tu mente, porque Lucas es griego. Lucas agrega eso que está, fíjense dónde,
en la versión de los 70, en la versión griega de Alejandría. Por eso a mí cuando me salen allá con que no es que la Biblia que se tiene que usar es la Biblia judía, que es a partir del año 80. Y entonces, pero el que cita Lucas es la versión bíblica de los 70, es la versión de Alejandría. Es que los protestantes siempre andan buscando excusas. Nada de excusas, hombre. Esa era la Biblia que usaba Pablo, la que usaba Lucas, la que usaba Mateo. Punto. Esa es la Biblia, la versión de los 70 de Alejandría. Entonces, fíjense, por eso agrega la mente. Porque, insisto, el ambiente griego. Entonces Jesús le dice, bueno, está bien, ya sabes cómo es la cosa. Vete y haz lo mismo. Haz lo mismo, claro. Si ya usted ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer, ¿para qué anda buscando tanta cosa? Pero Jesús, fíjense lo que ocurre. Aquel le dice, el maestro de la ley, el escriba, para justificarse, la justificación es la salvación. O sea, como queriendo quedar bien, diríamos mejor en una traducción. Le pregunto, ¿y quién es mi prójimo? Error. ¿De quién tienes que ser prójimo? El Papa lo dice tan bellamente, ¿no? Es que el prójimo no es el próximo. O sea, por eso él se inventó esa palabra, porque se la inventó. Él habla de proximidad. O sea, tengo que hacerme prójimo del otro, tengo que acercarme al otro, porque no es una cuestión geográfica, no es una cuestión circunstancial. Por eso la imagen que pone Jesús, un hombre que bajaba por el camino, perfecto. Fíjense, es hundido totalmente. Primero lo dejan sin nada material, lo despojaron de todo. Luego lo hirieron, o sea, ya el golpe no es solo con perder las cosas, sino con su cuerpo. Y lo dejan medio muerto, dice el texto, y está solo. Y se va quedando cada vez más solo porque los que van por ahí por el camino hasta se cruzan de acera, digamos. Lo miran, sí, se dan cuenta de que hay un necesitado. El sacerdote, claro, es que el sacerdote venía probablemente de servir. Fíjense que en Jericó había muchas familias sacerdotales y entonces viene de prestar el servicio. Todo el tiempo que pasaba allá eran casi un mes sin ver a su familia porque todo el proceso de la purificación para entrar al templo y todo aquello. Entonces, claro, va pensando en regresar a la casa. Allá lo están esperando sus hijos a saber si les lleva unos datilitos ahí de comidita. Y entonces, no, mejor me voy por otro lado. Sí, miren la situación, pero no la enfrenté. El levita, también, acuérdense que la tribu de los levitas era la tribu sacerdotal. No todos eran sacerdotes en el templo, pero servían, eran como, digamos, como monaguillos, como acólitos. Entonces también venía del templo. Y es que algunos de nosotros salimos del templo, pero como que no entramos nunca. Sí, así como entramos, así salimos, de la misma forma. Y eso es grave. Eso es quizás lo más grave de nuestra fe, que no hay un compromiso más allá de las cuatro paredes que conforman nuestros templos. Y por eso, un samaritano, un enemigo, acuérdense, lo hemos leído hace poco, hace 3 domingos, cuando escuchábamos a aquellos benditos hijos del trueno, cuando no recibieron los samaritanos a Jesús, que caiga fuego del cielo. Y es uno de ellos, el que sí. ¿Qué es lo que hace? 4 cosas. Fíjense, lo ve igual, se da cuenta de la realidad, pero se acerca. Se acerca. O sea, no es una cosa sencillamente que se acercó. Luego, actúa concretamente, se compadeció de él. Padeció con él, sintió con él. Usted puede tener mucho conocimiento en la cabeza, pero si no se acerca a la realidad, no la toca concretamente, no se le mueven las entrañas, ahí no hay misericordia, ahí no hay sentido de Dios. Y por eso lo vendó, lo curó, hizo lo mejor que pudo. No nos dice que era médico, pero hizo lo que pudo, lo que estaba en sus manos, eso fue. Andaba vino, andaba aceite, eso fue lo que usó. Y claro, se lo lleva, lo sube sobre su cabalgadura. Nos dice el texto, miren qué belleza eso. O sea, se despoja de sí mismo y coloca al que sufre en el lugar de él. Fíjense, en su cabalgadura. Por eso se compadeció, sintió, padeció con él. Lo llevó a un lugar apropiado. Y allá lo cuidó toda la noche. Cuando terminó, le pasó la estafeta al posadero. Hay que hablar del posadero, a veces se nos olvida el posadero. Él quedó con un compromiso allá. Sí, le pagaron. ¿Cuántas instituciones hoy? Por eso la oración que vamos a hacer al final habla un poquito de eso también. Pero es esto, ¿no? Él, y le da un dinero. Claro, pues sí, hay que desprenderse de lo propio. Te pagaré lo que haga falta cuando regrese. O sea que no solamente fue, lo vendó, ahí te lo dejo, ahí nos vemos. Si te he visto, no te conozco. No, sino que hay una continuidad en la obra de misericordia. Eso es lo que a veces nos falta en la iglesia, ¿verdad? La continuidad. Hacemos cosas muy bonitas, puntuales. ¿Y la continuidad es? Eso es. Por eso, cuando Jesús le pregunta, termina el diálogo, al escriba, ¿quién fue prójimo? ¿Quién se hizo prójimo del otro? Ya les digo la palabra del Papa, proximidad, hacerse prójimo del otro. Pues el que tuvo compasión de él.
Ahí está el asunto. Si yo pongo el acento en el que está afuera y no veo lo que yo tengo que hacer, ya no entendí el Evangelio. Bueno, pues vete tú y haz lo mismo. Eso es lo que nos dice hoy el Señor Jesús. Cuando salgamos de la iglesia, cuando salgamos de los templos, vete y haz lo mismo. Terminemos orando. Yo sé que hoy me he pasado un buen rato, pero oigan, es que ese texto es lindísimo, ¿no? Señor Jesús, quiero amar y ayudar al prójimo, pero querría hacerlo a mi gusto. Ayudar a horas convenientes, amar a los que me caen bien o me despiertan compasión. Por esto la parábola del buen samaritano me deja inquieto. Amar a un desconocido con quien nada me une, sin saber si es digno de mi ayuda. Amar sin previo aviso, cuando tengo otras cosas que hacer. Esto es ser prójimo. Esta palabra también es la del buen posadero. Es necesaria la ayuda de urgencia, a bote pronto, pero también al cuidado atento y continuado que el samaritano por sí solo no podía hacer. En el posadero veo la figura de tantas instituciones llenas de buena voluntad y de profesionalidad que atienden a los pobres, los enfermos, los marginados, las víctimas que tenemos que ir recogiendo de la cuneta. Enséñame, Señor, a ser buen samaritano y buen posadero. Amén. Que Dios le bendiga. Feliz domingo para todos.